amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada, a esta nueva edición del podcast Opositando con APPF. Ya sabéis que este podcast levantamos la persiana de una nueva temporada. Nos gusta estar centrados con nuestros amigos de APPF en torno al mundo de los opositores, cómo mejorar la preparación, consejos, trucos, en fin, de eso vamos a hablar y de eso nos vamos a ocupar también a lo largo de los próximos podcasts. Quien me acompaña, por supuesto, Robert García. Robert, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javi? Y un servidor, Javi Sánchez. Aquí estamos una temporada más. Una temporada más. Hemos tomado ese descanso vacacional siempre necesario, ¿no? Donde esperamos que nuestros oyentes opositores hayan podido encontrar ese equilibrio entre preparar una oposición, no dejar de estudiar y también notar que era verano y que eran vacaciones y que se podía disfrutar también un poquito. Correcto. ¿No? Terminamos, no lo dijimos, pero terminamos muy contentos la pasada temporada. Hemos de agradecer a todos esos que a lo largo incluso del verano os habéis seguido escuchando todos los podcasts que publicamos la temporada pasada, habéis seguido suscribiéndoos al canal en iVoox y en distintas plataformas de este podcast. Recordad que nos podéis escuchar en iVoox, pero también pues en Google Podcast, en Apple Podcast, es decir, nos podéis escuchar en muchos sitios. Opositando, este podcast está disponible en todas las plataformas de podcasting y nos alegra que haya gente detrás ahí, dándole a los corazoncitos de me gusta. Claro que sí, y bueno, nos alegra también que sepáis y que podáis aprovechar todos estos consejos que os dejamos en cada capítulo de este podcast de APPF para vuestra práctica, para vuestro día a día, ¿no? Para vuestra preparación de oposiciones. Y sabéis también que uno de los denominadores comunes de cualquiera de los podcasts de APPF, de Opositando con APPF, solo necesita una plaza, que es el lema del podcast, es el lema un poquito que nos acompaña todas las ediciones. También uno de los denominadores comunes de todos los podcasts es que intentamos ir al grano. No intentamos que esto sea un podcast de esos de 2 horas y media, divagando, dándole vueltas a lo mismo. Intentamos que este podcast te lo puedas escuchar en un descanso, en un descanso de tu estudio, en un paseo, en un ratito que quieras desconectar ahí, pues en esos minutitos que los puedas aprovechar para escucharnos un poquito. Claro que sí, digamos que puedas en esos 20 minutitos que tienes de descanso aprovechar todo lo que te contamos para que una vez que te sientes otra vez en tu silla a estudiar puedas aplicar estos consejos que te damos, consejos como el que vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de un concepto cada vez más arraigado a la sociedad de la información que nos toca vivir en este siglo, con esa sobrecarga de noticias que tenemos a diario, ¿no? Uno de esos nuevos palabras que hemos tenido que aprender a pronunciar y a saber de qué efectivamente iba, ¿no? Vamos a hablar de la infoxicación. La infoxicación, un término desconocido hasta hace bien poco para muchos. Relacionado, por supuesto, con la intoxicación, en este caso, añadiendo un componente digital o mediático, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es la infoxicación? Porque, claro, habrá gente que diga, me suena de qué estáis hablando, pero no sé exactamente a qué os estáis refiriendo. Bueno, pues yo creo que, mira, si empezamos a dar datos concretos, como por ejemplo, 1 de cada 3 personas mira al móvil, 1 de cada 3, Sí. Mira al móvil más de 100 veces al día, 100 veces al día. El 50% de las personas, por ejemplo, pasamos una media de 2 horas al día conectados de alguna manera con Internet y con el mundo digital. Estamos encima de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Twitch. Estamos mirando continuamente el correo electrónico, la televisión y sus múltiples plataformas de contenido. Pues este fenómeno se conoce como infoxicación, como comentábamos, que viene unido de 2 conceptos diferentes de las palabras, de los términos información e intoxicación, aunque también puede conocerse, y igual lo habéis oído por ahí, como síndrome de fatiga informativa o también síndrome de fatiga por exceso de información. Y es que no hablamos así de cualquier cosa. Hablamos al final de un síndrome, es un mal creo que endémico de nuestra sociedad a día de hoy. Afecta a muchas partes de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, pero imagínate cuando estás intentando concentrarte o estás intentando estudiar, rendir, sacarte una posición adelante, pues un síndrome que puede influir muy negativamente en cualquiera de nosotros. Hablamos de, por supuesto,
pérdidas de atención, concentración, memoria. Hablamos incluso de estados, en muchos casos, de ansiedad, de angustia. Perdemos capacidad para resolver los problemas, para sacar productividad hacia adelante. Pérdida de visión, problemas digestivos, en fin, la lista de cosas que podemos poner encima de la mesa. ¿A dónde nos puede llevar el camino de la infoxicación? Es una lista que asusta un poquito. Y la gran pregunta sería, ¿somos nosotros los que generamos nuestra propia infoxicación o son otros agentes externos los que hacen que, estimulemos la atención a esa sobrecarga de información? Tengo yo la culpa, Robert. Tengo yo la culpa. ¿Soy el culpable o es el mundo? ¿Quién es el culpable? Bueno, aquí? Pues en ocasiones, de manera indirecta, recibimos esos constantes estímulos que solicitan o piden nuestra capacidad de atención, muchas veces incluso cuando todavía no hemos acabado de procesar otra información previa. Y es que, como decíamos al comienzo de este podcast, vivimos en un mundo cada vez más hiperconectado, con innumerables fuentes de información, con distintos dispositivos a nuestro alcance, sobre todo con esas alertas, avisos, notificaciones que tenemos activadas, que muchas veces es muy difícil vivir ajeno a toda esa información, ¿no? Y eso, pues como decíamos, repercute muy negativamente en nuestra capacidad de análisis, en nuestra ansiedad, en el manejo que tenemos de esa cantidad de información. Mira, un ejemplo, Robert. Hubo un informe que se desarrolló para la agencia Reuters de David Lewis que se llamaba Muriendo por la información. Ese informe, que tenía ese título, data del año 1996. Estamos hablando de una época muy previa a estos momentos de redes sociales en los que vivimos ahora. Pero ya en aquel año, 1996, se hablaba de la incapacidad del ser humano para desarrollar rutinas simples, cosas sencillas de gestión de la información, y señalaba ya a la tecnología como parte del problema y no la solución. Ahí ya avisaba, decir, oye, la tecnología se puede volver en nuestra contra. Bueno, por supuesto, esto genera efectos negativos, esta sobrecarga de información, y puede generar todavía más si estamos preparando una oposición, ¿no? Donde tenemos que tener nuestras facultades totalmente plenas y optimizadas, ¿no? Para su rendimiento. Necesitamos tener la CPU, necesitamos tener nuestra memoria RAM disponible. Debemos de estar concentrados. Cuando uno prepara una oposición, el cerebro debe estar donde debe estar. Claro que sí. Ya no solo es la pérdida de tiempo, que también conlleva una pérdida de tiempo, ¿no? El tiempo que dedicamos a recibir toda esa información a través de aparatos digitales, ¿no? Sino que, como también decíamos, afecta a nuestras capacidades mentales, a nuestro rendimiento. Estar enganchados a esas nuevas tecnologías puede provocar ansia, inmediatez, que es un mal de nuestra sociedad también, la prisa, la impulsividad, la falta de autocontrol y de paciencia, ¿no? A mí hay una frase que me gusta, hablando de infoxicación mucho, Robert, que es: cada vez leemos más, pero entendemos menos de lo leído. Y creo que nos pasa a todos. Sí. Cada vez estamos más empapados de 1001 noticias, 1001 posts en redes sociales. Leemos mucho, pero nos empapamos de muy poco. Entra muy poco. Sí, mucha información con muy pocos caracteres, ¿no? Que luego, cuando tenemos que introducirnos en textos o en contenidos más extensos, nos cuesta afrontarlos. Está claro que este podcast va por donde va. Está claro que lo que estamos poniendo sobre la mesa es que en la fase de preparación de una oposición, pues es necesario llevar a cabo un pequeño o gran proceso de desconexión digital. Debemos de centrarnos en el objetivo, en cuál es, en sacarnos nuestra plaza, en aprobar nuestra oposición y evitar, pues, todo esto que estamos hablando, esta infoxicación que a veces, ojo, no es tarea nada fácil. A mí, quizás, cuando uno trata con opositores y demás, una de las primeras dudas que te puede surgir, incluso si estás escuchando este podcast, es: ¿cómo sé si estoy infoxicado? ¿Cómo sabemos si un opositor ya está infoxicado? Ya está en el pozo. Bueno, es posible identificarlo, ¿no? Cuando una persona está infoxicada o infoxicado, si ésta es consciente de que está superada por la cantidad de información externa, ¿no? Cuando dice, estoy hasta arriba de noticias, ¿no? De leer nueva información. O cuando no la puede abarcar, ¿no? Cuando recibe tal cantidad que no puede procesarla, ¿no? Incluso, y esto es lo que comentábamos antes, cuando comience a resultarle complicado leer un texto como naturalmente hacía tiempo antes, ¿no? De estar infoxicado. O cuando lea saltando
unas palabras o omitiendo información, ¿no? Lo que es conocida como la lectura diagonal. A veces uno lee un libro y es incapaz de leer una página completa, ¿no? Va saltando por esa prisa por pasar de página, ¿no? Sí. Además, ocurre. Mire, fíjate que todo este proceso, esta vida digital en la que vivimos, nos lleva también a casi lo que está en el extremo opuesto a estudiar una oposición. Una oposición es constancia, es paciencia. ¿Cuánta paciencia, cuánta calma, cuánta serenidad necesitamos para estar meses y meses trabajando en nuestra oposición y no decaer? Pues casi está, eso en las antípodas de lo que es esta nueva sociedad en lo que todo es de consumo muy inmediato. La información, los posts, los tweets, los hashtags van y vienen, y una noticia es noticia por la mañana y deja de serlo por la tarde. Sí. En fin, que en este mundo en el que todo esto es inmediato, como bien apunta Robert, es difícil a veces afrontar que tengo delante un tema de 25 páginas y tengo que ser capaz de leerme este tema de 25 páginas sin una sola interrupción. Sí. Y además de manera continua. Sobre todo porque si algo tiene que ser un opositor es un buen lector. Sí. ¿Vale? Un buen lector dotado de una capacidad de comprensión alta, ¿no? Que le permita pues recibir todos esos conceptos, retenerlos, interpretarlos y tener ideas generales o específicas de una manera sencilla, ¿no? Incluso podemos hacer el ejercicio, cada uno de vosotros que nos estáis escuchando, cuando andáis preparando la oposición, intentar cuantificar esas microinterrupciones. Intentar cuantificar en una mañana de estudio. Bueno, pues he empezado a estudiar, me he levantado, he desayunado, me he puesto a las 8:30 de la mañana a estudiar, por ejemplo. Y tengo en mi planning diario, tengo una ronda de estudio que me va a llevar con un descanso hasta la 1:30 del mediodía. Salvo el tiempo de descanso, ¿cuántas veces hemos hecho determinadas acciones? ¿Cuántas veces hemos consultado WhatsApp? ¿Cuántas veces, sin quererlo, se nos ha ido la mano al móvil? ¿Cuántas veces hemos abierto Instagram? Cada una de esas microinterrupciones han supuesto una bajada en la productividad brutal, han supuesto una desconexión, han supuesto que vamos a tener que volver a reengancharnos al tema. Todo eso hace que en un periodo de 8:30 de la mañana a la 1:30, donde deberíamos producir X tiempo de estudio neto, pues se vea reducido a la mitad o menos en muchos casos. Sí. Claro, obviamente la solución está en dejar de usar los medios digitales, los móviles y demás durante una preparación de una oposición. Sin embargo, el opositor o opositora puede pensar: si yo es una herramienta que utilizo para mi propia preparación de oposiciones, ¿cómo la voy a dejar de lado? Es complicado este tema, ¿no? Claro, porque ahí podemos incluso ejercer de abogados del diablo. Claro, es que ¿Cómo vamos a renunciar a estas alturas a Internet? Claro, es que en Internet está todo, desde las bases de la convocatoria, blogs y foros de opositores que dan datos de interés en base a experiencia propia de otros opositores, temarios, resúmenes, en fin, o cursos homologados como los de APPF, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, imprescindibles para el baremo. Claro. Bueno, pues son rincones o sitios de Internet de gran valor y ayuda para un opositor que, eso sí, puede acceder a ellos, pero siempre sabiendo filtrar para no caer en esa infoxicación. Es decir, si tú vas a un foro a ver determinada información sobre un temario de una oposición y acabas mirando Twitter, ahí es cuando detectarás que estás infoxicado y que debes actuar. Correcto. Os anticipamos que en el próximo podcast vamos a hablar ya de consejos más concretos y acciones más concretas para evitar la infoxicación. Eso será, insisto, en el próximo podcast. Pero en este sí os podemos anticipar como 4 principios básicos, ¿no?, para combatir esta infoxicación. Nos vale, el objetivo de este podcast está cumplido plenamente si empezamos a ser conscientes de que podemos tener un problema, de que el problema de nuestra oposición no es que pasemos poco tiempo sentados en nuestro pupitre, que no seamos capaces de comprender lo que leemos. El problema puede venir por aquí, puede venir por este entorno digital que nos está contaminando. Bueno, pues 4 principios, 4 pinceladas, insisto, que también desarrollaremos en el próximo podcast. Definir la información que necesitamos. ¿Qué es lo que realmente necesitamos encontrar en Internet o en redes sociales o en grupos de Facebook? También hay en el mundo del opositor mucho grupo de Facebook donde se comparte información. Muy valiosa también. Muy valiosa y con muchos consejos.
Bueno, pues vamos a definir. ¿Qué necesito yo en esta mañana de estudio? ¿Qué puedo necesitar? Bueno, pues esto y esto. Ir al grano. Solo necesitamos eso. También, segundo principio, una vez que hemos definido qué necesitamos, saber buscarla de manera óptima. Lógicamente, si estamos buscando pues noticias sobre convocatorias de una oposición, es tontería perder el tiempo empezando a hacer búsquedas en modo random por Google, ¿no? Pues nos puede llevar a 1000 sitios. Yo creo que todos tenemos claras cuáles son las referencias a esas páginas web, esos portales, esos blogs que nos mantienen informados, pues vamos a por ello. También, como no, tener control sobre las distracciones que inevitablemente van a surgir en esas conexiones a las redes sociales, a Internet. Tener un poco de control, ser consciente de ese control y, por último, saber procesar esa información, todo eso que hemos cogido, para determinar si es o no es de verdadero interés. Si nos metemos a un grupo de Facebook y nos damos cuenta que desde los 10 o 15 entradas que estamos leyendo en ese grupo de Facebook, pues 14 o es spam o es basura o no nos aporta nada, pues a lo mejor no es el sitio donde entrar a ese grupo de Facebook. A lo mejor tenemos que buscarnos otros nichos, otras páginas web. Con estas pequeñas nociones, yo creo que ya podemos evitar buena parte del mal. Sí, sobre todo ser consciente, si lo estás, de que estás infoxicado, ¿vale? Y actuar, ¿no? Rápidamente para mejorar, ya no solo como opositor, sino también como persona humana que tiene una capacidad de atención alta, ¿no? En su día a día y en su gestión de las actividades diarias y cotidianas. Y no pasa nada. Creo que nos pasa a todos. Que no pasa nada por reconocer que puedes tener el problema sobre tu mesa. Haz un ejercicio de autoevaluación y sé consciente de que, joder, esta mañana he mirado 10 veces el WhatsApp. Pues 10 veces el WhatsApp son 10 interrupciones y 10 desconcentraciones en tu plan de estudio. O sea que primero ser consciente de que ahí está el problema, que nos ataca a todos. Y bueno, pues una vez que es consciente de que el problema está ahí, pues vamos a poner lo necesario para ir mitigándolo y arrinconándolo. Exactamente. Y sobre todo estar muy pendientes del siguiente capítulo que publicaremos aquí en APPF, Opositando con APPF, donde te vamos a brindar una serie de consejos que serán muy útiles para no caer en esa infoxicación. Pues ha sido un placer volver esta segunda temporada de Opositando. Solo necesito una plaza con APPF, este podcast en el que nos encanta compartir consejos y charlar, acompañaros en vuestro día a día, en vuestra oposición. Claro que sí, volvemos con las pilas recargadas y cargadas para ofrecer, pues como bien dice Javi, más consejos, más información de utilidad para el opositor. Hasta la próxima, amigos y amigas. Adiós.